Bueno, este es abdomen agudo, uno de los síndromes más importantes de la materia. Es un síndrome cuyo común denominador y el más frecuente del cual ustedes tienen que caracterizar todo el cuadro es el dolor abdominal. Además de dolor abdominal, se va a acompañar de algunos síntomas cardinales como el peritonismo, la distensión, a veces en graves casos la hipotensión y puede tener fiebre o náusea. Como ustedes verán, dije puede tener fiebre. No hace falta que tenga fiebre para confirmar que es un abdomen agudo. Muchas veces el paciente llega con un abdomen agudo de tipo inflamatorio, que es lo que vamos a dar el viernes, y tiene el dolor, tiene las náuseas, tiene los vómitos, pero se lo manda a la casa pensando que no, pues no tiene fiebre. Para que un inflamatorio termine siendo febril, tiene que haber transcurrido tiempo del inicio del cuadro. O sea, que para que sea un abdomen agudo, lo fundamental, tenemos que tener dolor abdominal. De acuerdo al lugar donde inicia y a la derivación del mismo, van a ser los distintos tipos de abdómenes agudos. Si duele el hipocondrio derecho, hay que pensar en una colecistitis. Si duele la fosa ilíaca derecha, en una apendicitis. Si es generalizado en un abdomen agudo mucho más importante de tipo peritoneal, o si es hipocondrio izquierdo, hay que pensar en una úlcera perforada. Por otro lado, esto lo vamos a clasificar en abdomen agudo quirúrgico y abdomen agudo médico. Piensen que existen los abdómenes agudos médicos, si bien son los menos frecuentes, pueden llegar a presentarse. Y son cuadros que se comportan de la misma manera, por ejemplo, una adenitis mesentérica en un pediátrico, donde se va a comportar de la misma manera que una apendicitis, pero va a tener mucha descompresión, casi nada de defensa, no se va a acompañar, o si se acompaña de fiebre, cuando uno haga los estudios de imágenes, va a notar que tiene aumento de los ganglios de la raíz del mesenterio, pero que no está tomada el apéndice, por ejemplo. Si bien es poco frecuente, pueden existir o en el adulto mayor o en el adulto complicado por una insuficiencia renal crónica o por una cirrosis, que se va a acompañar sí o sí de un cuadro de líquido acítico, el cual se infecta y al infectarse van a producir una peritonitis de tipo primaria, o sea, es monomicrobiana. Si uno puede determinar mediante una punción la presencia del mismo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que viene un cuadro monomicrobiano que muchas de las veces se trata con un antibiótico único, mientras que las inflamatorias peritoneales de tipo quirúrgico son polimicrobianas, gran positivo, gran negativo y anaerobios. La historia clínica es fundamental para determinar qué tipo de cuadro y el interrogatorio nos va a llevar hacia el tipo de abdomen agudo que tenemos. También son importantes los antecedentes, ya que una patología que se presenta de acuerdo a la edad o acompañada de distintas alternativas nos va a hacer pensar los distintos tipos de abdomen agudos. Si el paciente es una persona que toma AINE en forma crónica, nos puede hacer sospechar de una úlcera perforada, que es un abdomen agudo de mucha prevalencia. Y si tuvo una cirugía previa realizada, hay que pensar en un cuadro suboclusivo. Ojo, en cualquier examen, tanto parcial y o final, cuando uno pregunta cuál es el cuadro oclusivo más frecuente, se refiere a las suboclusiones posoperatorias o ilioporbrida. No digan como todo piensan y dicen una obstrucción. Fundamentalmente es la suboclusión y es un abdomen agudo. Que no quiere decir por eso que en primera instancia se resuelva quirúrgicamente. Hoy la suboclusión se trata fundamentalmente por medio de un tratamiento médico, descomprensión nasogástrica, analgesia,
control del medio interno, y si ese paciente no mejora y fracasa el tratamiento médico, recién ahí va la cirugía. El dolor, como dije, es la preponderancia y de acuerdo a dónde se ubique o la duración es el tipo de abdomen agudo que va a tener el paciente. Siempre que hay un abdomen agudo, mira el último punto, continuo cólico. Por lo general es continuo. El cólico no es abdomen agudo. Si bien en algunos casos al dolor continuo se le agregan exacerbaciones cólicas. Todo dolor abdominal de más de 6 horas hay gran posibilidad de que termine en una cirugía. No busquen que el paciente que tiene abdomen agudo tenga todo lo que uno piensa que va a tener un abdomen agudo. Con el dolor se alcanza. Por supuesto que si el paciente es un paciente muy pusilánime, muy sensible al dolor, va a presentarse, aunque ustedes evalúen que por el cuadro clínico que uno está pensando no tiene por qué tener mucho dolor, va a doler más que en otros casos. También tengan en cuenta que si el paciente es un inmunodeprimido, es un paciente neurológico, es un paciente anciano o insuficiente renal crónico, las manifestaciones de dolor son de menor importancia, de menor cuantía. ¿Va a tener vómitos? En algunos sí. Eso no significa que todos vayan a tener vómitos. Puede ser un abdomen agudo sin necesidad que tenga vómitos, aunque muchas veces se acompaña de náuseas sin vómitos. ¿Cuándo hay vómitos por excelencia? En todas las de abdomen superior, la patología biliar, la pancreática, las obstrucciones intestinales altas. Pocas veces en los otros cuadros. Si bien uno siempre aprendió que la apendicitis se acompaña de vómitos, lo que realmente tiene con mayor preponderancia son las náuseas. Pasado el tiempo, si no fue tratado, no fue diagnosticado, recién ahí va a agregar los vómitos. Como les decía hace un rato, la fiebre puede estar presente, pero ¿cuándo va a estar presente? Va a estar presente fundamentalmente en aquellos pacientes con procesos peritoneales de jerarquía ya complicados. Si el paciente tiene una apendicitis de reciente inicio, rara vez se acompaña de fiebre, va a tener febrícula. ¿Cuándo agrega la fiebre el apendicular? Recién cuando se está complicando, cuando se está gangrenando, se está perforando y termina en una peritonitis. O sea que 37.2 ya es un cuadro de abdomen agudo. Si es un hilio por brida, si la víscera no está sufrida, ¿va a tener fiebre? No. Va a tener nada más el dolor, la disminución de eliminación de materia fecal y gases, va a estar distendido, va a tener vómitos, en ese caso, pero no va a tener fiebre. ¿Cuándo agrega fiebre? Cuando transcurrido el tiempo no se resolvió, perfora el intestino y como se comporta como cualquier peritonitis. ¿Quién otros no van a tener fiebre? Los inmunocomprometidos, por menor funcionalidad de su sistema defensivo. Funcionalidad intestinal va a estar alterado. ¿Cuándo? Cuando el paciente tiene un importante tiempo transcurrido al inicio. O sea, el abdomen agudo de reciente comienzo no tiene por qué estar acompañado de un ilio. Se acompaña de ilio cuando ya transcurrió el tiempo y no lo traté, 48, 72 horas, y no lo resolví. Porque por lo general al principio se comporta como algo inflamatorio. Únicamente va a debutar con ilio el ilio por brida. O la úlcera perforada, que por perforación misma hay vuelco del contenido del ácido clorhídrico a la cavidad abdominal y esa reacción peritoneal genera un ilio. El paciente que está perforado, ustedes lo van a descubrir en la inspección y en la evaluación del mismo. O sea que por esa irritabilidad peritoneal va a caminar con lentitud, se va a mover poco, no va a querer hacer su vida normal
y va a entrar prácticamente agachado, arrodillado y va a tratar de que lo lleven. Cuanto más el paciente complicado está, más dificultad es para la movilización. Todo paciente que tiene un abdomen agudo se acompaña de esto que figura en esta slide, peritonismo, lo cual no significa que ya esté perforada. El peritoneo es protector de los contenidos del abdomen, del intestino, que cuando se irrita por inflamación y o por perforación es muy sensible y al simple hecho de uno tocar el abdomen empieza a doler. La distensión abdominal puede ser simétrica o asimétrica. Le vamos a dar importancia a este punto. En los cuadros abdómenes agudos al principio, que son los más frecuentes, como el inflamatorio de cualquier tipo o la peritonitis, lo que menos voy a mirar si es simétrico o asimétrico. Me va a servir en un paciente añoso que tiene un megacolon y que se me volvula el mismo, porque el ver las asas que se contraponen y se proyectan sobre la pared abdominal, antes que yo sepa y haga un estudio de imágenes, voy a sospechar que el paciente puede tener un vólvulo. Sepan que los vólvulos no siempre son quirúrgicos. Muchas veces, como tienen una distensión colónica de jerarquía en todo el marco, con la introducción bianal de una sonda, la insuflación de aire y suero fisiológico, por ahí logramos desvolvularla y evitamos la cirugía, para poderlo estudiar bien y determinar si ese vólvulo fue por Chagas, congénito o por qué es, y recién ahí proceder a la cirugía. Ahora, si el paciente a esa imagen de vólvulo, que es muy característica radiológica y que me lo va a confirmar la tomografía, yo me encuentro que el paciente tiene peritonismo de jerarquía, está con fiebre, sospecho que ese órgano lleva mucho tiempo volvulado, que se necrosó, se perforó, y ahí sí lo tengo que operar y resolverlo quirúrgicamente. Otro aspecto a tener en cuenta fundamentalmente en las mujeres es la fecha de la última menstruación, porque si uno va a operar un abdomen agudo y no toma en cuenta esto, puede entrar a operar y hacer perder el embarazo. ¿Qué pasa si la paciente tiene una apendicitis o una colecistitis? Son asociaciones muy frecuentes en edad fértil con la paciente femenina adulto joven que puede estar embarazada. Se presenta muchas veces. ¿Se opera? Sí, si era una apendicitis hay que operarla igual. Lo único que ahí vamos a tener que pedir una interconsulta con obstetricia para que se haga inmunosupresores o moduladores del útero para evitar que pierda el embarazo. Lo mismo pasa con la colecistitis. Cuando se estudiaba hace 20, 30 años, se decía antiinflamatorio, esperar que nazca y después se opera. No, hasta el segundo trimestre podemos intervenir y si la paciente no estamos hablando de una litiasis vesicular simple. Si el paciente tiene una colecistitis, la podemos operar intraembarazo. Lo único que algunos discuten qué técnica, si abierta o laparoscopía. Por lo general se está usando más la abierta para evitar que la insuflación o la entrada a la cavidad abdominal lesione el útero. Otro aspecto a tener en cuenta son los síntomas urinarios. ¿Por qué? Si el paciente tiene una apendicitis y está tocando la vejiga, se va a comportar como una cistitis, que el árbol no les tape el bosque. No piensen que es una cistitis cuando tiene una apendicitis. Siempre recuerden que el dolor abdominal, más allá de la defensa o no, el peritonismo o no, es el síntoma cardinal para el abdomen agudo. ¿Por qué puntualizo sobre esto? Pues muy común, yo todavía hoy sigo haciendo guardia quirúrgica, que me lleguen tarde y que el médico que lo vio, pues nadie va al cirujano, va al médico de la guardia, el médico de la guardia se confunde, piensa que es una cistitis y lo manda a la casa con antibióticos y cuando viene es tarde. Por eso es importante, más vale internar uno de más y no uno de menos. También es importante en el examen físico
la evaluación si tiene buen estado general, los signos vitales, la temperatura y la curva térmica. Esto es de medicina general, no tanto de cirugía. Cuando uno va a evaluar un abdomen agudo, es importante la evaluación de cómo está el abdomen, si está distendido, dónde duele, qué sitio, cuánto tiempo de evolución tiene el dolor. Nunca un dolor abdominal que tiene mucho tiempo de evolución y el paciente lo soportó en la casa es un abdomen agudo. El abdomen agudo siempre un día, horas, días, 2 días. Si el paciente tiene un abdomen agudo verdadero y uno no lo trató quirúrgicamente, el paciente se va a deteriorar rápidamente. No por eso le vamos a restar importancia, pues tal vez ese dolor obedece a un cuadro sistémico de jerarquía como un tumor y uno piensa que no tiene nada. Otro elemento a puntualizar. Siempre que hay un dolor abdominal y si el paciente tiene pocas horas de evolución y se acompaña de un ilio, revisen la región inguinal, porque puede ser una obstrucción por una hernia atascada y si uno no revisa la región genital o inguinal, le va a pasar desapercibido, va a decir el dolor no es nada importante, lo va a mandar a la casa y va a venir luego con el intestino perforado por la oclusión que se produce dentro del saco arniano. Cuando uno va a evaluar un abdomen agudo, no se basen exclusivamente por las imágenes. El tacto rectal debe estar presente, porque a veces tiene que ver con algún elemento tumoral que está obstruyendo y perforando y uno lo va a poder tocar por vía rectal. Lo mismo que el tacto vaginal se debe realizar. O sea, el cirujano no es especialista en panzas. Como decía un profesor mío, nosotros no somos panzólogos, somos clínico quirúrgicos. Entonces el paciente se le hace un examen físico completo, incluido tacto rectal y en la mujer el tacto vaginal y la especuloscopía, por más que uno piense que tiene un abdomen agudo. Laboratorio, si el cuadro es inflamatorio, con un hemograma con fórmula solo alcanza. Ahora, si el paciente también tiene agregado un cuadro donde uno sospecha una patología biliopancreática, se debe incorporar en ese hemograma el hepatograma, que son 8 determinaciones, o sea, las transaminasas, o sea, GOT, GPT, fosfatasa, gamma GT, bilirrubina, colinesterasa, colesterolemia. La colinesterasa es fundamental porque más que servirnos a nosotros como cirujanos, le sirve al anestesiólogo porque esa determina la falla hepática y qué tipo de anestésico se le puede hacer o no. Entonces, con colinesterasa hay que pedir la bilirrubina total y fraccionada y el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina pues nos va a determinar si el paciente coagula bien o mal. Y la bilirrubina, si está elevada y la elevación es de tipo indirecta, no directa, me va a hacer pensar que el paciente, aparte de tener un abdomen agudo, este abdomen agudo ya es más complicado debido a que esto sube en una hepatotoxicidad, tiene que ver con la infección o falla hepática que se produce en las peritonitis de jerarquía. Ahí van a ver que en un color gris aparece un cuadro donde dice solicitar grupo y factor. En una época de rutina pedíamos grupo sanguíneo y factor. Hoy lo dejamos limitado a pacientes complejos, añosos y de jerarquía, porque cuando uno entra a operar lo que puede ser un abdomen agudo simple, por ahí se encuentra con un cáncer de colon perforado, un cáncer de colon avanzado. Y se comporta con dolor abdominal como si fuese un dolor abdominal de tipo, como si fuese una apendicitis. Es muy común que se confunda en el añoso. Hoy, de rutina,
a todos los pacientes que voy a ver de abdomen agudo, y ahora voy a aclarar por qué digo hoy, se le pide una ecografía abdomino ginecológica o abdomino y en el hombre de mi abdomen inferior. Antiguamente dejábamos el uso de la ecografía exclusivamente para aquellos pacientes que nos daba dudas si tenía o no una apendicitis, un quiste de ovario en la mujer. Hoy es de rutina porque en todos los casos se ha avanzado mucho, si bien no es lo específico, me ayuda importantemente. Más aún si pienso que tiene un abdomen agudo de tipo biliar. También me va a permitir ver si tiene líquido libre en el abdomen, si está en sepsis, masas palpables, si hay ganglios aumentados, por lo que le dije antes de los pacientes que tienen ganglios aumentados y no son apendicitis, o en los traumatismos cerrados de abdomen también es de suma utilidad. La radiología convencional hoy se queda limitado exclusivamente tórax y abdomen de pie, se sigue pidiendo igual, pero no es la base con la cual yo voy a tomar la conducta del paciente. ¿Para qué pido el abdomen? Pues me va a ver si hay un hilio o no, si hay pilas de moneda, o si el paciente se sacó un cuerpo extraño, pero no con eso, que antes era la base de lo que iniciamos como estudio de imágenes, hoy la seguimos pidiendo, pero además nos va a permitir ver si tiene neumoperitonea. Lo que sí se ha incorporado y cada vez más de rutina en un abdomen agudo es la tomografía de abdomen y pelvis siempre con contraste. No la pidan sin contraste, pues no es de utilidad. Lo correcto sería dar con contraste endovenoso y vía oral. Ojo, si le van a dar vía oral, porque al darlo vía oral hace que tengamos que esperar 8 horas más. Entonces, en un abdomen agudo, le hago hacer contraste endovenoso y con eso alcanza y no me inhibe la posibilidad de una cirugía de emergencia una vez terminada la tomografía. Profe, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Si sospecho un abdomen agudo perforado, se le indica igual el contraste bioral? No, acabo de decir que el contraste vía oral es para otro estudio. Se le pide, se le da endovenoso. ¿Por qué? Pues si yo le doy vía oral, voy a inhibir por la ingesta de líquido la cirugía. Además, si vos lo estás planteando desde el punto de vista que el contraste al estar perforado va a volcar en la cavidad, es contraste iodado, no es varitado. Entonces el iodado no me va a hacer absolutamente nada, ni me va a producir, si vuelca, en el caso de una perforación, la irritación. Si yo pienso que el paciente tiene un perforado, además del ATAC, lo que viene ahora, la endoscopía alta, que me lo va a permitir ver. Entonces, ¿se le puede hacer contraste? Sí, endovenoso fundamentalmente. ¿Cuándo pido por vía oral? Cuando yo estoy programando el estudio de un paciente que sospecho que tiene un cáncer de colon, por ejemplo. ¿Quedó claro lo que me preguntabas? Sí, profe, muchas gracias. Como ustedes verán ahí dice laparotomía y laparoscopía exploradora. Hoy la laparotomía lo hemos dejado prácticamente de lado. Yo ante el abdomen agudo, sea el paciente que sea, entro por vía laparoscópica como diagnóstico y tratamiento. Hay algunos casos que todavía aún hoy tenemos que hacerlo por vía convencional, que son los pacientes que fueron operados hace muchos años de una úlcera gástrica perforada que tiene una incisión en el medio. Toda cirugía convencional genera una túnica, un desarrollo de tejido cicatrizal que no me permite ver la cavidad abdominal en forma completa. Pero bueno, hemos inventado o no hemos valido distintas técnicas donde esa túnica, esa adherencia, la hemos liberado para poder igual a ese paciente intentar llegar al tratamiento y a la resolución por vía laparoscópica, que es el método más
habitual que debería usarse hoy. También va a depender del lugar donde estemos trabajando. Si trabajamos en un lugar de alta complejidad, la laparoscopía la voy a tener al alcance de mi mano. Si trabajo en un lugar donde no hay equipo de laparoscopía, tengo que saber, si bien yo me formé en la técnica con las dos, hay gente que hoy casi todo lo hace su formación por vía laparoscópica. Bueno, tienen que manejar la convencional, o hay lugares donde no se consigue y no se tiene fácil accesibilidad a la vía mínimamente invasiva o laparoscopía. Como dijimos antes, abdomen agudo médico son, ahí lo tienen en un gráfico, a usted que le gusta fotografiar los slides, neumonía, IAM, TED, uremia, pielonefritis. A esto hay que agregarle la adenitis mesentérica, hay que agregarle la cirrosis con líquido libre intraabdominal, que es la citis, que se puede infectar y se transforma en un abdomen agudo médico de tipo monomicrobiano, que muchas veces se resuelve con antibiótico y listo. Si no da resultado, se transforma en un abdomen agudo quirúrgico. Dentro del abdomen agudo quirúrgico tenemos los peritoneales, los obstructivos, los hemorrágicos, torsional, el vólvulo, por ejemplo, el vascular, el reto peritoneal y situaciones especiales. Dentro del abdomen agudo, biliar, fosa ilíaca derecha y perforativo. Como verán, no dice apendicitis, dice fosa ilíaca derecha, porque hay otros cuadros que pueden tener que ver con un abdomen agudo localizados ahí. Muchos de los Profe, del perdón, B, sí, una pregunta así. ¿La pancreatitis entraría dentro del abdomen agudo médico? no, no y sí. Si bien el tratamiento es médico, la resolución muchas veces termina siendo quirúrgico. Es médico al inicio. Como yo dije, siempre digo, cualquiera va a decir, una pancreatitis no se opera en agudo. Se espera que resuelva espontáneamente. Si no resuelve espontáneamente y va a las distintas niveles de complicaciones, se transforma en quirúrgico. O sea, sería médico, quirúrgico. Pero al Ok. principio, ahí te lo hablo abajo. Situaciones especiales, pancreatitis aguda. Entonces, el paciente que no se autolimitó en la pancreatitis aguda va a hacer una colección peripancreática que puede resolverse sola o se puede contaminar, y si bien antes la operábamos, hoy se hacen drenajes percutáneos para evacuación tratando de evitar la cirugía. Lo que sí vamos a operar, la causa de origen, que es la patología biliar. El 99% de las pancreatitis de nuestro medio son biliares, o sea que hay que sacar la vesícula. Y ahí es la resolución y listo. Después tenemos los traumáticos y como ya aclaré, lo de la pancreatitis aguda. Ilio, distensión del trance intestinal y puede verse a causas médicas o funcionales. Y quirúrgicas, como los ilios por brida fundamentalmente. Como verán, hay medicamentos que dan ilios paralíticos, pero se corrige con la suspensión de la ingesta de los mismos. Todo esto son cosas lindas para que ustedes conozcan, que existan, pero lo que ustedes deben manejar como médico general es, si es un ilio por brida, que el tratamiento es médico. Si es un ilio obstructivo tumoral, se le pide las imágenes y se lo llama al especialista, y si no está para internar, se deriva a un especialista que pueda hacer el tratamiento quirúrgico del mismo. Pero vamos avanzando al evaluarlo, pidiéndole las endoscopías si corresponden, las tomografías, la ecografía, todo lo que es estudio, cosa que ya llegue con un avance al especialista que lo debe tratar quirúrgicamente. Todo paciente que tiene una obstrucción tumoral no es más privativo del tratamiento del cirujano a secas. Hoy se trata en un comité de tumores institucionales
donde participa el clínico, el gastroenterólogo, el cirujano, el oncólogo clínico, por supuesto, y todos los especialistas que puedan subir. Si es de causa ginecológica, también participa el ginecólogo. Si es de causa urológica, también participa el urólogo. A veces operan los ginecólogos en compañía nuestra, a veces operan los ginecólogos solos. Todo depende del tipo de patología oncológica que tenga el paciente. Y otra aclaración. Cuando uno tiene una diverticulitis, o sea, el paciente ingresa por dolor en fosa ilíaca y flanco izquierdo y sospecha en una diverticulitis, no se hace endoscopía de urgencia, endoscopía baja de urgencia, porque podemos terminar en la perforación del colon cuando todavía no está perforado. ¿Cómo se estudia? Tomografía con contraste de abdomen y pelvis. Hecho el diagnóstico, se hace tratamiento médico. El 99% de las diverticulitis primer episodio se tratan médicamente con un plan antibiótico, analgésico, y una vez que se recupera se va a la casa con la dieta para diverticular. Si reitera y el paciente es menor a 60 años, en el segundo episodio se puede llegar a operar. Si no reitera la causa y se presenta, el paciente anda con una dieta y puede vivir así de por vida. Muchas veces, en los más añosos, arriba de 60, 70 años, en la reiteración de cuadros lo terminamos interviniendo quirúrgicamente. Intestino delgado, las obstrucciones, fundamentalmente, pues ser por hernias, las adherencias o bridas quirúrgicas, invaginaciones. Recuerden que muchos pacientes pueden tener, no muchos, algunos pacientes pueden tener un divertículo de Meckel. Ese divertículo de Meckel puede actuar como una cabeza de invaginación, si bien es una patología la invaginación más frecuente en los pediátricos. Después, congénitos, parietales, el Meckel, como les dije, las atresias, las duplicaciones intestinales, todas estas se conforman como abdómenes agudos a nivel del intestino delgado. Las intraluminales, como los pólipos pediculares o las parasitosis. Si el paciente tiene pólipos intestinales, pueden actuar como cabeza de invaginación y hacer invaginaciones ilioiliares o ilioyeyunales, que esas no se resuelven espontáneamente, terminan en cirugía. Después tienen las causas de obstrucción del intestino grueso y del recto. Es muy común que en los añosos se produzcan fecalomas de jerarquía que no se van con catárticos o con enemas y que haya que proceder a la cirugía produciendo la apertura de intestinos, vaciando esa piedra que tiene acumulada mucho tiempo, y en ese caso el paciente se lo deja con una colostomía transitoria y luego se cierra la misma intraparietalmente. ¿Hasta acá comprendieron? ¿O hay que hacer alguna aclaración de algo que yo haya dado rápido y que hayamos pasado de largo? ¿Algo que quieran que aclaremos? No, dentro del abdomen agudo retroperitoneal, ¿qué entraría? ¿Las pancreatitis principalmente? No, la ruptura de un aneurisma de aorta, por ejemplo. Una causa de obstrucción a nivel ureteral que termina siendo una pielonefritis supurativa que haya que drenarla. No se operan quirúrgicamente y se drenan por vía percutánea, pero es un abdomen agudo en fin. Porque muchas veces en estos pacientes, o los chicos que entran con una válvula uretra posterior, que no tiene una buena eliminación de orín, que acumula líquido, produce una uretropionefrosis y uno piensa que es una apendicitis y lo termina operando y se encuentra que en el abdomen no hay nada. Entonces tiene que ir al retroperitoneo. Hoy pocas veces se produce esto que les acabo de decir, porque por lo general, previo a la cirugía, le hacemos una tomografía.
Profe, Sí. con respecto a las bridas, entonces, ¿son inicialmente de tratamiento médico y después quirúrgico si no resuelven? 99% se resuelven médicamente. Si no resuelven, como no puedo dejarlo, pues si no se perfora el intestino por la tracción de la brida, ¿qué hacemos? Lo operamos. Y por lo general la cirugía consiste en una laparoscopía. Hoy, antes abríamos, encontrábamos una adherencia, la cortábamos y terminaba la cirugía. Hay otros tipos de causas que se conforman como una brida, pero uno fundamentalmente se encuentra que es adherencias post-irradiación en un cáncer ginecológico de útero, de miometrio, donde las irradian y eso hace que el intestino se pegue entre sí, se comportan como una pseudo cuadro suboclusivo que hay que tratar de que resuelva espontáneamente porque en esos casos están tan pegados el intestino delgado entre sí que al tratar de desarmar ese pegamiento que se produce entre una de intestino y otro puede llegar a lesionarlo y terminar con múltiples fístulas. Y en Y el las tratamiento, adherencias, sí. ¿Cómo? Primero uno y después el otro. en el tratamiento médico, entonces sería una sonda nasogástrica para la descompresión y ¿qué más Sí. indicaría? Analgésico y el medio interno. Porque algunos ilios que parecen por brida, uno le encuentra que tiene el medio interno alterado y corrigiendo el medio interno desaparece esa brida, ese O sea, entonces también suboclusal. hidratación parenteral y analgésico. No, sí, eso ni lo digo. Ya a esta altura usted tiene que saber que es un abdomen agudo. Si un abdomen agudo siempre se interna, se le pone un buen plan de hidratación parenteral, tiene nada por boca. En el caso de la brida se le agrega una sonda nasogástrica. Aclaro, porque antes en todo abdomen agudo se ponía sonda nasogástrica. Hoy no, hoy es exclusivamente en las bridas, porque la mayoría las tratamos sin sonda nasogástrica. ¿Alguna pregunta más? Pues por hoy vamos a dejar. Vamos a seguir el viernes. De las Queda muy adherencias, poco. profe, es igual. ¿Cómo? En las adherencias, el tratamiento es igual también así médico. Y lo que acabo de decir, estaba contestándole a tu compañera eso. ¿Cuándo se trata una adherencia quirúrgicamente? Cuando transcurrido 48, 72 horas, el control radiológico, el ilio no vemos circulación de aire y gases por el intestino y el paciente empeora clínicamente, sospechamos que el tratamiento médico no está dando resultados y en ese caso vamos a tener que proceder a la cirugía. En el 99% de los casos la cirugía, si fue tomado a tiempo el paciente, únicamente consiste en seccionar la adherencia entre el intestino y la cicatriz de la cirugía anterior. A veces nos encontramos que no mejora, pues el paciente se perforó y hay que hacer una resección y anastomosis. ¿Saben lo que es una anastomosis? Una unión entre distintos sectores del intestino. Por eso es importante diagnosticarlo precozmente. ¿Algo más? ¿Algo que haya quedado en duda? Si no, seguimos el viernes. No, profe. No, profe, El viernes, ¿qué va a dar? ¿Abdomen agudo perforado? Exacto. Vamos a profundizar más eso. Bueno, gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes y gracias por la paciencia tecnológica. Adiós. Dale, profe, chao, gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Vivi.
¿Querés ver? Acá está lo tuyo.